Listo, mi estimado Jacob. Estamos aquí en Pensamiento No Ágida, transmitiendo desde Colombia para Facebook Live con un invitado muy especial. Él es el Moré Jacob Rothstein. Él es el director de la página de Filosofía Judía. Es una página muy exitosa. Creo que tiene más de 35,000 seguidores. Es un referente hoy en día para todas las comunidades no ágidas en América Latina por sus acertados comentarios y todo el conocimiento, y sobre todo por enrutar a las personas, a las comunidades, las personas que están buscando, que están saliendo de la idolatría, de la religión tradicional. Están llegando muchas personas a través de tu página, mi estimado. Bienvenido. Shalom, muchas gracias por la invitación, por esta introducción que me parece un poco grande en mí. Y me gustaría dar un dato también, que justamente esta mañana estaba pensando en los datos y en Facebook somos 35,000, en Instagram 15,000, en YouTube 15,000, en TikTok 86,000, tenemos en LinkedIn, etc. Si sumamos todos sería cerca de los 140,000. Entonces, sí, nuestra página tiene una influencia y no creo que es gracias a mí, creo que es gracias a ustedes, los que están viendo esta página. Ustedes son la razón de la página. Yo simplemente soy acá una herramienta que me pusieron a poderles transmitir lo que es Torat Bnei Noach. Excelente. Bueno, sé que estás haciendo este trabajo conjuntamente con la institución del Centro No Ágida Mundial de Brit Olam en Israel. ¿Es correcta esa parte? Así es, en cierto modo, aunque yo soy independiente del Centro No Ágida Mundial, tengo una autorización que provee el Centro No Ágida Mundial, Rav Sherki, Rav Haim Goldberg, que son grandes rabinos del Rabinato de Israel, que ellos son los que me dan el visto bueno a mi página para poder enseñar contenidos para Bnei Noach. Yo por eso estoy muy alineado a la línea del Brit Olam, ¿sí? El Centro No Ágida Mundial. Personalmente, mi rabino, que llevo estudiando con él más de una década ya, es el rabino Uri Sherki, que es el fundador del Centro No Ágida Mundial, que es una de las más grandes eminencias de Israel, que tengo el privilegio de poder estudiar con él, y por eso es que tengo tanta conexión intelectual, emocional con lo que es Brit Olam. Excelente. Bueno, para las personas que no conocen bien al estimado Jacob, él es un muchacho. Tiene estudios de agricultura en el CD Heliayu, que es exactamente donde Heliyahu, perdón por la pronunciación, es donde estuviste haciendo tus prácticas de agricultura, y que creo que te han dejado una enseñanza bastante interesante con respecto a lo que es la realidad de Israel, y quiero conversar un poquito sobre eso. Estudios de Torah con alumnos directos del Rav Kook. Prestó servicio militar en las fuerzas de defensa israelíes. Es representante de las juventudes sefaradíes en la Organización Sionista Mundial, conferencista y asesor de la organización Bodeim Be Yahad, estudiante de ingeniería en la Universidad Ben Gurion. Eres columnista de la revista Hashabua, y donde tienes una columna que habla sobre reflexiones sobre Sion. ¿Qué te hizo cambiar de pronto la línea que estabas siguiendo en la revista de Hashabua y comenzar ese trabajo en filosofía judía a través de redes específicamente para los Bnei Noach? Es buena pregunta. Quisiera hacer un poco una actualización. Esa biografía es de hace cuántos buenos pares de años. Posterior a todo eso, yo comencé a trabajar con el gobierno israelí, con lo que es el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Absorción. Eso lo hice después de mi servicio militar, más precisamente. Hoy en día ya no soy estudiante de ingeniería química, soy ingeniero químico. Dirijo unas plantas de la compañía ICL, plantas de producción, obviamente. También hace un par de años fundé un laboratorio para la investigación y revisión del COVID-19 y sus mutaciones. Todavía está este laboratorio funcionando en la ciudad de Beersheba, o pues en la ciudad de Omer, que es al lado de Beersheba. Y a tu pregunta concreta, ¿por qué salí? Y no, lo que voy a decir no es para lucirme, solo es para que se den una proporción.
literalmente yo me reunía con el primer ministro de Israel, con el presidente, los ministros de defensa, y estaba ahí para tomar parte, o digamos, dar una opinión de cuáles son las estrategias en ciertos campos de la sociedad israelí. Y realmente yo estaba en una posición de avanzando bastante en un ritmo rápido, pero empecé a entender que, ok, sí, bueno, tengo este talento, digamos, para poder pensar, dar ideas, etcétera, pero por las enseñanzas que yo tenía en mis rabinos, entiendo que más allá del rol nacional, interno de Israel, nosotros como judíos también tenemos un rol afuera de lo que es la política interna de Israel. Y aunque sí es muy importante contribuir a la política interna, que hay muchas personas muy capacitadas en este país, siento que por el hecho de yo haber aprendido español en mi niñez, tengo una herramienta que no muchos tienen, y es poderme conectar con las personas que hablan español. Y es así como entendí que si no empezamos a mover el tema de la Torá universal, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. Por eso es que decidí poner en pausa todo este tema de, digamos, avanzar en el campo de la política, de la ciencia, etcétera. Sí, que aún sigo un poco involucrado en la ciencia, sigo plenamente involucrado, de hecho, eso es lo que yo primordialmente hago, ¿sí? Yo no soy filósofo, aunque la página se llame filosofía judía, yo soy científico, pero aún tomo parte en lo que es el rol universal de Israel. Y es por eso, por el entendimiento de que estamos en una generación que, no, el que se está perdiendo esta generación, simplemente el tren lo dejó. Esta es una generación única. Piensa que tú estás al otro lado del mundo, en Colombia, valores monoteístas, yo en Israel, y por fin estamos teniendo ese puente que los profetas vieron en sus sueños, está acá, en esta pantalla. Y el que no está tomando parte en esto simplemente se quedó atrás, en una versión mitológica de la Biblia hecha por Roma que ya eso es passé, como dicen en francés. Y bueno, es básicamente por eso. ¿Tú crees entonces, y yo también lo aseguro, que estamos en una época a nivel mundial de la post-religión, donde ya la religión deja de cumplir ese papel explicativo de la vida y entramos a otro rol del conocimiento? Estamos en esta transición, aún hay religión. De hecho, hay perspectivas. Uno de los textos de Rav Kook, esto es en el Inbujeador, él escribe que la religión, al fin de cuentas, es algo inherente en el ser humano. Lo que Rav Kook propone es enfocar la expresión religiosa con los valores no ágidas, lo escribe así textualmente. Es como, digamos, ligar los valores no ágidas a las expresiones de los pueblos. Por ejemplo, si un musulmán en su religión aprendió que hay que rezar 5 veces al día y se arrodilla, etcétera, rezándole a un dios monoteísta, lo que propone Rav Kook, ¿sí? Que es la línea ideológica que yo sigo, es no hay que cancelarle el hecho de expresar su manifestación monoteísta, simplemente tiene que enfocarla con los valores no ágiles. Entonces, en ese sentido, no sé si alguna vez vaya a haber una post-religión, ¿sí? Quizás vaya a haber un fin de los dogmas, quizás eso sí, pero religión en el sentido de expresar, y como etimológicamente religión viene de religar o releguer, ahí es una discusión entre incluso los expertos de la gramática, incluso del siglo II, de la antigua Grecia. Entonces, sí, es ligarse a Dios, entonces siempre existirá esto, pero definitivamente este es el fin de los dogmas. Poco a poco estamos hacia allá. Correcto. Y mira que exactamente, pues mirando el panorama de la iglesia occidental, por llamarlo de alguna forma, al cristianismo, sea catolicismo, sea evangelismo, o sea mesianismo, todo lo que tiene que ver con la adoración a Jesús. Los pastores hace mucho tiempo, estamos hablando de más de 2 décadas atrás, ya se habían dado cuenta los pastores de las mega iglesias, ¿no? De los magnates de la fe, se habían dado cuenta que en realidad el iglecrecimiento, como lo llaman ellos, o sea, el crecimiento de las iglesias, no era tanto por la enseñanza de lo que enseñó Jesús, que básicamente era un mensaje muy básico, muy elemental, y amar a todos como a ti mismo, y el perdón, y etcétera, etcétera. Y entonces no hicieron mucho énfasis en esa parte, sino en unas estrategias que tienen más que ver con mercadeo, y surgieron las teologías. Entonces el cristianismo ha tenido unas etapas de teologías, la teología de
de la prosperidad, el sesionismo, no sé, la teología de la suplantación, donde se suplanta todo lo que tenga que ver con Dios y se pone el nombre de Jesús, todo lo que tenga que ver con Israel y se pone el nombre de la iglesia, y así se dio esa evolución cristiana, sobre todo en estos países de Latinoamérica, donde no importa mucho si la gente conoce o no conoce, pero que va por emociones, y es el manejo de las emociones en las iglesias. Entonces la religión dejó de ser ese estudio de lo que es Dios o buscar esa conexión con Dios, y cambió al sentirse bien. Esto es algo aceptado, esto no lo estamos inventando aquí, esto se sabe, las personas que han estado dentro de la enseñanza de las plataformas doctrinales de cualquier iglesia, estamos hablando de más de 33,000 denominaciones en todo el mundo, iglesias cristianas, ¿no? Estamos hablando de iglesias cristianas, donde se maneja más el tema emotivo, el tema de milagros, el tema de la sensación y el show, que realmente la lectura física y el estudio de lo que es el mensaje cristiano. Más o menos ¿estamos cerrados o estamos correctos en ese pensamiento, estimado Jacob? Sí, definitivamente es así. Si hay algo que caracterizó a la expansión o éxito de la región occidental, es plenamente la emoción. No obstante, hay algo, este es un punto que yo le doy al catolicismo, de hecho, que el catolicismo sí desarrollaron sistemas de profundidad de pensamiento, con ciertas limitaciones, pero sí se basaron en pensadores pesados, Agustín de Hipona, etc. Pero luego llega este quiebre en el siglo XVI con la sola scriptura, lo que es la teología protestante, y empiezan a decir, no, todo es literal, todo, y empieza a volver el Tanaj en mitología. Lo volvieron en mitología, de que no, la serpiente habló, y en verdad creen literalmente que una serpiente estaba hablando, y cosas por el estilo, cosa que a la mentalidad de un judío ortodoxo, no es, a mí, las primeras que me empezaron a decir, no, es que la teoría de la evolución contradice al Génesis. Yo no entendía qué hablan, cómo pueden comparar la ciencia con la Torá. Son dos esferas distintas, pero es producto de lo que causó la teología occidental, de volver el Tanaj en mitología. Lo que dices de la emoción es una de las cosas que también me he dado cuenta bastante, que al momento en el que no hay profundidad intelectual, lo único para satisfacer a las personas es la emoción, ¿cierto? Entonces están todos estos shows. Por ejemplo, si tú escuchas a un rabino dando una clase, los rabinos hablan suave, hablan dulce. ¿Por qué? Porque la halajá, la ley judía, nos dice que hay que hablar dulce, hay que hablar suave, hay que hablar con buen tono. Me salen en las redes sociales discursos en las iglesias, estas de las teologías que tú dices de la prosperidad, gritan, se emocionan, las manos, todos, sus billeteras, exorcismos, yo qué sé, y es decir, despiertan la manipulación emocional a la persona. ¿Qué pasa? Que justo ligando con lo que habías mencionado, vivimos en una época que es la transición post-religión o post-dogma, que en esta generación apareció esto, el teléfono móvil. De repente, las personas en su bolsillo pueden escuchar a un judío, ¿sí? A un noágida, pueden escuchar a lo que es un budista, diciéndoles de frente este tipo de cosas. Y de repente la persona dice, un segundo, entonces la emoción no lo es todo, también hay intelecto. O sea, y este es el punto de quiebre que estamos viviendo. Entonces, en cuanto a lo que tú dices, es verdad. Yo he visto que generalmente los que llegan a ser noágidas son personas que simplemente comenzaron a usar la cabeza, en verdad. No hay mucha lógica detrás. Simplemente empezaron a usar procesos intelectuales y entendieron que todo lo que... Esos son cuentos que se les enseñaron a sus padres. Ya, no hay mucha ciencia detrás. Sí, precisamente era uno de los temas que tenía para preguntarte, pero lo respondiste muy bien en una de las presentaciones tuyas del día de ayer o anterior, acerca de que la fe vista desde el judaísmo como emuná no es emocional, es una fe racional, y en el cristianismo se enseña de que la fe es la que va más allá de la razón. Entonces, ¿cómo explicarle a un occidental este nuevo, que no es tan nuevo, sino que no lo habían enseñado de esa forma, este nuevo concepto de lo que es o lo que debería de ser la fe?
Wow, es una pregunta bien difícil, porque a mí me parece algo muy intuitivo, ¿sí? Yo desde bebé vengo enseñando este tipo de temas, aprendiendo, perdón, este tipo de temáticas. A un niño judío se le enseña la emuná desde pequeño, y suena raro, ¿no? Emuná, la palabra emuná lo traducen como fe, no sé por qué, pero emuná realmente es un estudio, uno estudia emuná, ¿sí? Porque ¿quién dijo, en verdad, pregúntense, ¿quién dijo que que el éxodo pasó? ¿Sí? ¿Hay alguna prueba arqueológica? ¿Acaso es...? No. Entonces, ¿qué es la emuná? El estudio de por qué, los valores y lo que se nos enseña, la trascendencia, el relato del éxodo, por qué eso es verdad. ¿Sí? Que eso no... Al propósito, en el judaísmo no consideramos que la Torah es un libro de historia o de arqueología. Sí, es muchísimo más que eso, trasciende a eso. Entonces, por medio de procesos intelectuales, por medio de análisis, por medio de pensar bastante, uno entiende que lo explicado en el Génesis es verdad. Y de hecho, no es que es verdad porque está escrito, al revés. Porque es verdad, se escribió. Así así es la ecuación en el judaísmo, ¿sí? No es porque no, está escrito en Primera de Timoteo, yo no sé qué cosas. Ok, ponlo en juicio, analízalo, y si cae en el examen, en la examinación de la vericidad, entonces no es verdad, se descarta. ¿Sí? Pero si sí es verdad, entonces ahí está, ¿sí? Entonces es la forma del judaísmo, y por eso el Talmud, por ejemplo, los textos hebreos son debates. Si uno lee el Talmud, son debates entre los sabios. ¿Por qué? Porque están analizando las ideas para llegar a la verdad, descartar las mentiras hasta alcanzar lo que es la verdad por medio de procesos racionales. Entonces, por eso es lo que tú dices, ¿cómo se le explica qué es la fe a una persona? Yo no creo que explicar lo que es la fe, yo creo que explicar lo que es la emuná, y hay personas que le dedican páginas enteras a esto, como Breslev, por ejemplo, que de verdad hacen un buen trabajo tratando de explicar más o menos lo que es este concepto, pero no es de la noche a la mañana. Sí, correcto. Y mira que es curioso porque yo he conversado con varios cristianos, líderes cristianos, y yo les digo, bueno, en el momento en que empiezas a cuestionar y si la carga de argumentos históricos y arqueológicos te dicen que ese concepto que estás manejando es equivocado, ¿qué pasa contigo? Y muchos me dicen que nada, que siguen creyendo, porque así los criaron desde niños y van a seguir creyendo en eso, aunque toda la contundencia de las pruebas vayan en contra. Ellos no van a dejar de creer en eso. Me parece un poco, no sé, ¿sabes qué es el síndrome de Estocolmo? Sí, correcto. Para los que no lo saben, el síndrome de Estocolmo es cuando un secuestrador tiene una víctima y la víctima se enamora del secuestrador. ¿Sí? Es lo que acabas de decir, es el síndrome de Estocolmo. Una persona se enamora de una religión que le miente en la cara, que le dice que lo extorsiona. Literal, para mí es una extorsión, que me digan que si no creo en eso me voy a ir al infierno. Ahí me están extorsionando. Pero si lo amo, si me enamoro de eso, de esa idea, entonces voy a ser salvo. Eso se llama chantaje. Eso en el judaísmo es como no existe, porque en el judaísmo te dicen al revés. Te dicen, hay un dicho, de hecho, está en la Mishnah, lo abaishan nomed, el que no pregunta no aprende. Y si tú eres el tímido de la clase y no levantas la mano tú no vas a aprender, tú no vas a avanzar y no vas a entender por qué hay una verdad. Pero si tú eres el que busca la verdad, rompe paredes para llegar hasta allá, cuestiona y tomas a tu rabino y lo bombardeas en preguntas bien difíciles, tú vas a llegar a la verdad, ¿sí? Porque si nosotros asumimos que Dios tiene la verdad y la Torah tiene la verdad, entonces ¿por qué nos daría miedo preguntar? ¿Por qué nos daría miedo hacer preguntas bien difíciles? Si asumimos que la Torah tiene respuestas, preguntemos preguntas difíciles. Es el raciocinio en el judaísmo. Por eso es que no hay filtros, no existe en el judaísmo tal cosa como censurar cosas o cosas por el estilo. Es por eso mismo. ¿Tú crees entonces, Jacob, que la gente que está saliendo de la religión occidental y está buscando entrar al judaísmo, pero a un judaísmo light, que no me haga énfasis en el cumplimiento de los mitzvot, sino que quiero seguir yendo a una keilá, bailar, cantar
y decir que soy judío, pero en realidad no estoy cumpliendo ni siquiera la 10ª parte de las mitzvot, no estoy viviendo para las mitzvot, sino que estoy viviendo para llamarme judío. Entonces pongo la bandera, lloro cuando oigo el himno de Israel y hago una cantidad de cosas, pero nada que tenga que ver con el cumplimiento de las mitzvot. Y es lo que estamos viendo en muchas comunidades judías emergentes o pseudo comunidades, porque la mayoría son de pastores disfrazados. ¿Qué consejo le podemos dar a la gente? Porque estas comunidades se están proliferando en América Latina. Sí, a mí personalmente me da un poco de tristeza por ellos, porque hay un malentendido aquí. Las personas creen que ser judío es una religión. Creen que el judaísmo es una religión y por ende consideran que la forma de que el judío se manifiesta es por medio de rituales. Entonces creen que la fe es lo que hace al judío. Entonces dicen, bueno, si el judío cumple Shabbat, entonces yo cumplo Shabbat, entonces yo soy como el judío. Pero no es así. El judaísmo no es una religión, somos un pueblo. Lo que define son factores nacionales, son las leyes, son una jurisprudencia que tenemos los judíos bien antigua. Y si tú no eres parte de este sistema, no estás integrado en el raciocinio o todo lo que está detrás de este pueblo, entonces no tiene sentido, ¿sí? Yo lo que también dices, personas para ser judío, los que no saben acá, o se nace judío o se convierte. Y si una persona no hizo el proceso de conversión, por más de este gorrito que se ponga 200 kipot y toque 300 shofar y se ponga 800 tefilín, eso no lo hace judío. Entonces, lo que tú dices realmente es un problema de identidad, creería yo. Si los no judíos conocieran el valor que tienen como no judíos, si las personas entendieran la importancia del no judío, no se pondrían a hacer esos juegos de pretender bailar Abanagila, fingiendo ser algo que no son. Y si las personas entendieran la importancia de ser no ágidas, vivirían una vida mucho más provechosa, abrirían un mundo mucho más amplio de lo que implica su existencia en este mundo. ¿Cómo podría una persona que está buscando identificar cuándo es un verdadero rabino, cuándo es un rabino honesto, porque se puede dar el caso de un rabino corrupto, y no caer en estas comunidades emergentes que de pronto lo que están buscando es sacarle unos millones de pesos por una pseudo conversión que no va a ser válida en Israel? Esa pregunta es bien difícil. Las personas, realmente es muy triste. He escuchado muchos casos no lejos de ti. No diré nombres, pero personas que van literalmente engañando, diciendo que son rabinos, cobrando, diciéndole, no, si me das $200, que para muchas personas eso es mucho dinero, dame $200 y te vuelvo judío. Los meten al mar, a un río, listo, eres judío. Se vuelan, como dicen en Colombia, se van con los $200 y que es por meterse al agua se volvió judío. Entonces esto sí es un problema. A tu pregunta concreta, ¿cómo identifico entonces? ¿Sí? Primero, como tú dijiste que hay pastores disfrazados de rabinos, si una persona le empieza a hablar de Jesús, ¿sí? De que es el de Yeshua, como lo disfrazan, aunque esa persona no es rabino, se los puedo apostar. Lo segundo es que si, digamos, no habla de esas cosas, si en verdad habla de temáticas monoteístas, tiene que revisar, por favor pídanle si tiene el certificado del Gran Rabinato de Israel o de un rabinato, por lo menos, ¿sí? Y hagan la tarea, pídanselo. Es como pedir un título a un profesional. Usted no va a ir donde un doctor que no tiene título, ¿verdad? Una persona no va a ir donde un arquitecto que no es arquitecto, porque cuando le pida que construya una casa se le va a caer encima. Entonces, igual un rabino, si uno puede confiarle al doctor la salud de uno, porque uno no le va a confiar a una persona, uno le va a confiar así como hace una persona su salud espiritual. Entonces, pidan credenciales, porque en el mundo judío los credenciales existen, ¿sí? Todos estamos conectados con todos, etcétera. Yo enseño porque tengo credenciales. Si yo no tuviera los credenciales de rabinos del rabinato, yo no sé si yo haría esto. Pero entonces, eso es lo que yo recomiendo. Hagan la tarea, pregunten. No tiene nada de malo, no es grosero. Es totalmente legítimo en el mundo judío hacer eso. Hay una frase que alguna vez escribiste y era que después de los profetas que no lograron realmente hacer la Teshuvá de Israel, el mérito hay que dárselo a los sabios de Israel que hicieron
pequeñas personas buenas, mientras los profetas hacían enormes personas no tan buenas. Eso es algo para debatir, pero no tenemos el tiempo. Pero sí me gustaría saber si ese pensamiento se puede asimilar al noajismo, hacer pequeños liderazgos, pero unidos para que realmente esto crezca como movimiento, como comunidades noágidas en América Latina. Sí, es un tema interesantísimo. Como dices, tengo un artículo de eso. De hecho, es una frase del Talmud, no me la inventé yo. Pero para los que no entendieron un poco, en la época de los profetas, ¿qué es lo que hacían los profetas? Le decían a las personas, pórtense bien o los van a castigar. Y las personas seguían portándose mal. En cambio, los sabios de Israel lo que hicieron es entender a la generación, darle las leyes que necesitan, darle su alimento o su necesidad espiritual, y así las personas se comportaron bien. Entonces tenemos una generación bíblica de personas de un alma enorme, pero que hacían sus errores, ¿sí? Idolatría, etc. Mientras que las generaciones posteriores eran personas que no hacían idolatría, ¿sí? Los jueces de hoy no hacen idolatría, etc. Pero no tienen el nivel que tenían las personas de la época del Tanaj, ¿sí? Que eran almas enormes. Pero ¿qué pasa? Que en esta época está habiendo una síntesis. El alma de las personas está avanzando y creciendo. Tenemos más conocimientos, tenemos más. Nuestra generación, no hay como esta generación. Tú comparas a una persona hace 200 años con la época de hoy, no hay comparación. Solo para que las personas tengan una idea. Si uno tomaba un europeo de la Edad Media, ¿sí? Un europeo, toda la información que él tenía en la cabeza era lo mismo que un solo volumen del New York Times, de una revista. Todo lo que sabía en su vida. Hoy en día, señores, somos monstruos, somos realmente titanes. Y junto a eso también tenemos que unir lo que nos estamos portando bien. A la pregunta concreta, los noágidas, exactamente eso es lo que tiene que pasar. Personas que también tienen una buena conducta, son buenas personas, son líderes y al mismo tiempo tienen que ser enormes, intelectuales, tienen que ser pesados en todos los campos, en la biología, en el arte, en lo que sea que es el campo que el noajida se conecte, ¿sí? Si el noajida se conecta con la política, pues que sea el mejor de ahí, ¿sí? Entonces, sí, los noajidas tienen que hacer esto en esta generación, no lo dejen pasar. Si ustedes saben que tienen un potencial, o saben que sus hijos, por ejemplo, muchas personas acá, noajidas con hijos, saben que ese niño tiene un potencial, exploten ese potencial porque esa persona, ese niño va a ser el próximo líder noágida. Y eso es a lo que me refiero en mi artículo. La generación de la redención son personas grandes que también son buenas. Excelente. Y ya para terminar, porque sé que tu tiempo es bastante limitado y no quiero abusar, ¿algún mensaje de tu apreciación de cómo ves el crecimiento de las comunidades noágidas? Hay gente que ha predicho que esto se va a estancar en algún momento, que necesitamos evolucionar en proyectos sociales. No sé, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? En cierto modo estoy de acuerdo con eso, pero también estoy en desacuerdo. Pienso que el movimiento noágida es imparable y lo sé porque hay personas que se ven lo que hay en las 3 redes sociales de Bnei Noach que hay, ¿sí? Pero señores, ustedes saben qué está ocurriendo en Rusia, en China, en Filipinas, incluso en Brasil, los que no hablan portugués, lo que está ocurriendo en Europa, Francia, Holanda, incluso en países del Islam, en Estados Unidos. El movimiento noágida está en un ritmo, o sea, es loquísimo. O sea, ni les digo, las comunidades noágidas, las cosas que hacen está enorme. Latinoamérica está también en un ritmo impresionante. Entonces, yo creo que ya la inercia está ahí, pero acá es donde entra exactamente lo que tú dices. Yo soy de los que prefiere irse un poco más al extremo. Yo siempre, o lo que pues yo aprendí de mis rabinos, es tratar de dar un paso hacia atrás, analizar la situación y tratar de ver hacia dónde hay que ir y tratar de enfocar un poco, ¿sí? Es como los que saben de ingeniería química, eso es como control, ¿sí? Uno pone un punto de control y uno trata de que el valor de uno entre a ese punto de control, ¿sí? Es un paréntesis para los ingenieros aquí, pero el punto es que si ustedes como líderes noágidas, Meir, todos los que estén viendo esto, ¿sí? Que para mí todo noágida es potencial a ser un líder, lo que deben hacer es analizar, recuerden cuál es el objetivo, ¿sí? El objetivo del mundo, lo que vieron los profetas, ¿sí? Y piensen, ok, ¿qué hay que hacer para llegar hasta allá?
¿acaso quedándome en una pantalla con otro grupo de Bnei Noach estudiando la parashá es importante? Sí, es muy importante, pero piensen cómo trascender esa enseñanza de la parashá en el mundo real. ¿Sí? Entonces, a propósito, ya estamos saliendo del coronavirus, ya en 10 años nadie se va a acordar de esto, pero piensen qué es lo que va a pasar después, ¿ok? Cuando ya Zoom o Google Meet, lo que sea, deje de ser tan... Cuando ya las personas se quieran encontrar, ¿sí? ¿Cómo podemos aprovechar de la tecnología junto con proyectarlo al mundo real? Piensen en estas cosas, porque si no, en verdad se van a quedar estancados y se va a quedar en comunidades virtuales y ya. Y los noajías de Rusia van a seguir avanzando y así. Y la comunidad Bnei Noach de su país va a seguir preguntándose, ok, ¿qué otra reunión de leer los salmos? Ok, no, señores, avanzar. Entonces, a propósito, yo creo que lo están haciendo muy bien, en el sentido, si por ejemplo hay un congreso noajida en un par de meses, que es presencial en Argentina, cosas por el estilo, sí, ahí hacia allá está yendo. Entonces, ¿saben? Piensen afuera de la caja, como dicen no sé, eso existe en español. Sí, pensar más allá de las paredes y seguir avanzando, básicamente. Bueno, darte las gracias, estimado Jacob. Siempre conversar contigo es muy edificante. Hay muchas preguntas en el chat, gente que siempre está preguntando y casi siempre alrededor del mismo tema. Vamos a tratar de responderles más adelante, personalizado. Voy a dejar los links para los que no conocen la página de Filosofía Judía y que quieran de pronto contactarse con el estimado Jacob, el cual está haciendo un trabajo magnífico, aclarando las dudas y sobre todo desmitificando todo esto de lo que ha sido la religión occidental, que está llena de mitos, de plagios y de cosas que son incorrectas, y sobre todo la invitación para la gente para que estudie, lea, pregunte, indague. ¿Algún mensaje que quieras dejarle para el público, estimado Jacob? Sí, principalmente traten de ser buenas personas. Al final eso es lo que importa. Si acá hay personas que por casualidad todavía tienen un pie en la religión, ¿sí? En el cristianismo, lo que sea, islam, yo qué sé, son Bnei Noach o ateos, sean buenas personas. Esa es la base de todo. Ayuden al mundo, traten bien a los demás, traten bien a los mayores, a sus padres, enséñenle a los menores, sean buenas personas. Ese es mi mensaje ultimativo. Y mi segundo mensaje, sigan las páginas como la de Meir, realmente son muy edificantes. Ustedes verán las consecuencias de esto, de que si ustedes siguen perspectivas como las que se les tienen aquí enfrente, ustedes realmente tendrán todo un mundo estructurado que les va a sentar muy bien en el futuro. Excelente, mi estimado Jacob, muchísimas gracias. Despedirte con muchas bendiciones, éxitos en tu vida familiar, profesional y en este trabajo que estás haciendo en redes sociales, que realmente vale mucho. No sabes cómo significa esto para la gente que tiene dudas y no tiene un referente. Sigue adelante con esfuerzo. Sé que te critican mucho, sé que eres muy atacado en las redes. Hay gente que no pregunta, sino que ataca, pero eso forma parte también del salir de esta burbuja que ha sido el cristianismo y darse cuenta que hemos sido engañados, pero no es contigo que tienen que estar enojados, es con sus pastores y con sus líderes religiosos que los han engañado durante tanto tiempo. Muchísimas gracias por tu intervención. Espero volver a compartir contigo en otro espacio y adelante, mi estimado Jacob. Muchas bendiciones. Gracias, Meir, por la invitación. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a este live. Tenemos ahí sus comentarios. Gente de Nicaragua, de Guatemala, gente que se ha conectado a distintas partes del mundo, sobre todo de América Latina. Muchísimas gracias. Sigan apoyando a sus comunidades noágidas, sigan indagando todas las comunidades en este momento en Venezuela, en Colombia, Argentina, en Chile, la de Perú, Ecuador. Tienen las puertas abiertas. Contáctense a través de sus números de WhatsApp, ingresen a los grupos de estudio, participen en las actividades, aprendan un poco más sobre lo que es esto del noajismo, para que juntos podamos hacer no solo de América Latina un lugar mejor, sino de todo el planeta, un mundo mejor,
para nosotros que ya estamos dejando este plano y para las generaciones que vienen. Shalom y Shabbat Tov Mevorach para todos, una feliz y bendecida semana.